trianual. La mayoría de las sinagogas del mundo seguimos el ciclo anual de lectura de Torah, pero algunos pocos siguen el ciclo trianual de lectura de la Torah. Y por eso es que digo, la sección de las escrituras hebreas que estudiamos en la inmensa mayoría de las comunidades judías en el mundo entero para este Shabbat lleva por nombre Ki Tisa. Ki Tisa. Ki Tisa quiere decir cuando cuentes, ¿ok? Cuando cuentes. Como una referencia a la orden dada a Moshe Rabeno, Moisés, nuestro maestro, de quien se dice hizo este censo a todos los mayores de 20 años hacia arriba de la congregación de Israel. Por eso se llama Ki Tisa, cuando cuentes, ¿okay? Cuando hagas el censo. A la hora de censarlo, preste mucha atención, esto es muy importante. A la hora de censarlos, cada uno de los censados debía pagar medio shekel HaKadosh, medio shekel de plata, ¿okay? Como ofrenda para Hashem. Este medio shekel funcionaba como un pidyon nefesh, ¿okay? Para protegerlos del ayin hara, del ojo malo, de la envidia, ¿okay? Se tenía que dar medio shekel para protegerlo a la hora de contarse, que no está permitido contar a los hijos de Israel, está prohibido contar a los hijos de Israel. Pero cuando se hace un censo por dirección del cielo, entonces había que dar medio shekel de plata, el shekel HaKadosh, como ofrenda para Hashem, a fin de protegerlos del ayin hara. Entonces, mientras estas cosas están sucediendo en el campamento de Israel, Moshe tiene que subir a la montaña a encontrarse con Hashem y deja a su hermano Aarón dirigiendo los asuntos de la vida diaria en la casa de Israel, en el campamento de Israel. Mientras Moshe está arriba en la presencia de Hashem, algo abajo sucede en medio del campamento de los Israel. El pueblo hebreo, engañado por el Yetzer Hara, pensó que al demorarse tanto Moshe en la montaña, seguramente algo malo le estaba pasando. Y hay una tradición que dice que fueron tan engañados por el Yetzer Hara, que hasta vieron algunos flotando encima del monte Sinaí un ataúd. Que Moshe se murió. ¿Se murió? Okay. Y ante el temor de que Moshe no regresara más, demandan a estas personas, estos hijos de Israel, se juntaron, contagiaron a todo el mundo y le piden a Aarón la construcción de un objeto para adorar, de un ídolo para adorar, y así inducido a Aarón y bajo una fuerte presión corporativa, fundió oro de joyas y construyó el famoso becerro de oro. Y entonces a este becerro de oro le ofrecieron ofrenda, cantaron, danzaban alrededor del becerro de oro. Y por supuesto, inmediatamente la ira de Hashem se despertó, ordena a Moshe descender, y por motivo de la corrupción del pueblo, Dios toma la drástica decisión de eliminar a Israel. Moshe le ruega a Hashem que tenga compasión sobre ellos, que les diera una nueva oportunidad. Finalmente Hashem oyó los pedidos de Moshe Rabeno y aceptó apiadarse de ellos, y entonces él desciende con las 2 tablas de la ley escritas con el dedo del Eterno, oye el griterío del pueblo, ve el becerro de oro, ve las danzas, arroja las tablas en el suelo, las tablas se destruyen, hizo polvo el becerro de oro, lo mezcló con agua,
se lo dio a beber a todos los hijos de Israel. Recriminó a Aarón por haber sido tan débil como el pueblo. Y pide a todos los que quieran seguir a Moshe Rabbeinu y a Jasher que se le junten. Y la tribu de Leví entera se le unió. Y fue un día de mortandad para el pueblo. Tan airado estaba Moshe Rabbeinu que puso sus propias tiendas fuera del campamento. Fuera del campamento. No quería ni mezclarse con ellos. Right. Y es ahí donde Moshe Rabbeinu sube otra vez. Mira esto. Sube otra vez al monte Sinaí con 2 nuevas tablas, según ordenado por el Omnipotente. Hashem desciende en la nube, renueva su pacto con los Bnei Israel, repite los mandamientos, entre los cuales está precisamente no idolatría. ¿Ok? Y por otros 40 días y 40 noches sin comer ni beber, Moshe Rabbeinu se mantuvo allá en el monte Sinaí, escribe otra vez en las tablas los 10 mandamientos, los Aserá Dibrot, y luego descendió. Dice la Torá, dice la Parashá, que cuando Moshe Rabbeinu desciende, el rostro le brillaba. De la gloria de Dios se reflejaba en él. Es interesante recordar que las primeras tablas, las que Moshe rompió, fueron escritas por el dedo de Dios. Pero estas segundas no fueron escritas por el dedo de Dios. El contenido es el mismo, pero ya no fueron escritas por el dedo de Dios. Fueron escritas por la propia mano de Moshe Rabbeinu, como en Shemot capítulo 34, versículos 27 y 28, donde le dice que Hashem le dice a Moshe Rabbeinu: pon estas tablas por escrito, porque en ellas se basa el pacto que yo hago contigo, en ellas se basa el pacto que yo hago con Israel. Y Moisés estuvo allí en el monte y escribió, así dice, escribió, no Dios, como la primera vez, él escribió los 10 mandamientos. Esto, y aquí viene el tema que vamos a tratar hoy, en el shur de hoy, en la clase de hoy. Esto que Moshe escribió, esto que Moshe explicó, y esto que Moshe vivió y que transmitió para las generaciones venideras, a través de Yahshua, de los ancianos, de los profetas, etc. Esto es lo que llamamos el judaísmo de Moshe. El judaísmo de Moshe. Y en la clase pasada, todos los que escucharon mi clase pasada sobre judaísmo de Moshe y Purim, y si no la has escuchado, te recomiendo que la escuches. O sea, es muy importante esa clase. ¿Okay? En la clase pasada les hablé de este tema, el judaísmo de Moshe y de Purim. Y les demostré por las escrituras hebreas y por la historia judía, cómo este judaísmo de Moshe Rabbeinu tiene dos alas, tiene 2 branches, ¿okay? Tiene 2 ramas. ¿Okay? Tiene la rama del estudio de la Torah, es decir, la sección académica del estudio de la Torah, pero también tiene otra rama, que tiene otra ala, que podríamos llamar la sección de vida sobrenatural, que viene por nuestra relación con un Eloah, con un Dios altísimo, sobrenatural. El judaísmo que enseñamos desde esta casa y que procuramos vivir en esta casa es un judaísmo que hace todo su esfuerzo por mantenerse tanto como sea posible en línea con ese judaísmo que hemos heredado de Moshe Rabbeinu. Y es por eso que por un lado hacemos un tremendo énfasis en el estudio académico de la Torah. Porque si nosotros no estudiamos Torah, no sabemos cómo vivir la vida que agrada a Dios. Si no sabemos vivir la vida que agrada a Dios sin Torah, imagínate con Torah, imagínate sin Torah. ¿Verdad? Si no tenemos Torah, si no estudiamos Torah, no sabemos cómo vivir
vivir apropiadamente. Porque es la Torah la que nos muestra el camino. La Torah es el mapa que nos dice por dónde tenemos que caminar. Pero por el otro lado, y sin descuidarlo primero, tenemos que vivir en el mundo de Dios Altísimo. Y cuando tú entras en la dimensión del mundo de Dios Altísimo, es un mundo sobrenatural. Es un mundo sobrenatural. Es el mundo de las posibilidades de Dios, de los milagros, de los portentos, de los prodigios de Dios. Esos prodigios de Dios, que a veces son evidentes y a veces no son tan evidentes. Esos prodigios de Dios que a veces son visibles, a veces son invisibles. ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esto es tan críticamente importante? Porque el Dios nuestro, el Dios de Israel, el Dios de Yeshua, no es el Dios del deísta. No es el Dios del deísta que piensa así. El deísta cree que hay un creador. No es un ateo, es un deísta. Cree que hay un creador que hizo el mundo, pero que no se entiende con nosotros. Nos dejó a la deriva en el universo. Nos dejó solos bajo la influencia de las leyes que rigen el universo. Ahí está, muchacho, ya le puse esas leyes, estudienla, vean cómo sobreviven, ¿ok? Sálvese quien pueda. Ese es el Dios del deísta. Ese no es nuestro Dios. El Dios nuestro, el Dios de Moshe Rabbeinu, el Dios de Yahshua, el Dios de los ancianos, el Dios de los profetas, el Dios de Yeshua, el Dios de Israel, es el creador, pero también es el sustentador del universo. Y además de eso, y por encima de todo eso, es nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Nuestro Padre que está en los cielos. Y así como un padre vela por sus hijos, dirige su proceso de desarrollo, de aprendizaje, y cada vez más un buen padre va dejando espacio suficiente para que ese niño se desarrolle, se autoafirme, se autodefina en el mundo, pero sin abandonarlo nunca. Así también nuestro Padre que está en los cielos te cuida a ti y me cuida a mí. Nos supervisa y facilita, nos da el espacio que vamos necesitando para afirmar nuestra identidad y nuestro desarrollo integral. Y en esa relación con nosotros es que podemos disfrutar lo sobrenatural de Dios, de lo milagroso de Dios, del mundo de las posibilidades revelables, alcanzables para nosotros e infinitas de Dios. ¿Y sabe lo que eso quiere decir en términos prácticos? Eso quiere decir en términos prácticos que la última palabra la tendrá siempre, la última palabra la tendrá siempre, no el médico. Hashem. Hashem. No el banquero. Hashem. No el político. Hashem. No el gobierno. Hashem. La última palabra en tu vida y en mi vida y en nuestra generación y en nuestros pueblos y en nuestros países, la última palabra la tendrá siempre nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Por eso es que las enseñanzas del Ribi son tan hermosas. Cuando dice el Ribi, lo que para los hombres es imposible, para Hashem es posible, porque todo es posible para Dios. ¿Ah? Todo es posible para Dios. Por tanto, el judaísmo que hemos heredado de Moshe debe contener siempre estas dos alas, estos dos branches, estas dos secciones.
El ala académica y el ala de la experiencia sobrenatural del mundo de Dios y de la realidad milagrosa del Dios mismo de forma integral y accesible para nosotros. Entonces, aquí tenemos unas tensiones impresionantes que vamos a tratar de descifrar y vamos a tratar de codificar y entregarles a ustedes. Para nosotros, el hombre del siglo XXI, el hombre de la tecnología, el hombre de la ciencia, de la investigación, del laboratorio, el hombre de la inteligencia artificial, y no solamente el hombre adulto, hasta los niños. Mi hija Nehama, que tiene 7 años, está estudiando robótica. Robótica, imagínate tú, de 7 años, robótica. Manejando inteligencia artificial en robots. Este hombre del mundo de la informática, el hombre atómico, el hombre subatómico, el hombre cuántico, es importante también para nosotros que formamos parte de esta generación, de ese hombre del siglo XXI. Pensemos que no todo se puede resolver en la vida usando los medios que conocemos. No todo. Porque aún con toda nuestra ciencia, apenas si vamos conociendo el universo. Apenas si vamos conociendo el universo. Entonces, ¿cuál es una de las diferencias entre las generaciones antiguas y la nuestra? ¿Qué pasaba con el hombre del primer siglo? ¿Qué pasaba un poco más atrás con el hombre de la época del surgimiento del Imperio Romano? O más atrás todavía. Si vamos más atrás, el hombre de la caverna, de las cuevas. ¿Qué pasaba con el hombre antiguo? ¿Cuál era su tendencia? Como no tenían el conocimiento científico que nosotros tenemos, su tendencia era explicar todo de forma milagrosa, de forma sobrenatural, de forma religiosa, prodigiosa. Cuando algo no podían entender, se lo achacaban a los dioses. Los dioses. Tanto a los buenos como a los dioses malos. Se lo achacaban, todo se lo achacaban a los dioses. ¿Qué pasa con el hombre del siglo XXI? Este hombre que describí hace un momento, el hombre de la modernidad. Que nos fuimos al otro lado, al otro extremo. Y como hemos tenido tanto conocimiento científico, nuestra tendencia es buscar una explicación de todo en la razón, en la ciencia, en el conocimiento científico. Y dejamos lo religioso, dejamos lo sobrenatural, dejamos lo paranormal, dejamos las experiencias sensoriales para el hombre viejo, para el hombre atrasado, para el hombre de la Edad Media. Y por tanto nos vamos volviendo cada vez más materialistas y menos abiertos a lo sobrenatural. Es por eso que dijo el Ribi, cuando el Mashiach venga, habrá emuná en la tierra. Cuando el Mashiach venga, habrá emuná en la tierra. Sin embargo, el judaísmo que nosotros hemos heredado de Moshe Rabbeinu es un judaísmo que procura mantener el balance apropiado entre lo académico por un lado y lo religioso por el otro. Mantener el balance entre el estudio de la Torá por un lado
y la experiencia espiritual por el otro. El balance entre la ciencia del estudio de la Torah y la ciencia de la vivencia en el mundo sobrenatural de Dios Altísimo. Ambas son importantes. Ambas son importantes. No se repelen, se complementan. Y por tanto, necesitamos estudiar Torah y al mismo tiempo necesitamos dejar siempre un espacio en nuestras vidas para la intervención y participación soberana de Dios cuando hemos ya hecho todo lo que ha sido nuestra responsabilidad hacer. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Right. Vamos a tratar entonces de colocar todo esto en perspectiva, fundamentados en lo que hemos encontrado hoy en nuestra parashá Ki Tisa. Primero, reflexionemos un poco acerca de la importancia de estudiar Torah. La importancia de estudiar Torah. Unos sabios de nuestro pueblo Israel dijeron hace muchos siglos atrás: hay cosas que no tienen tasa fija en la Torah. Presta atención. Así dice la Mishnah. Hay cosas que no tienen tasa fija en la Torah, como son la esquina de un campo que se deja para los pobres. La Torah dice, cuando hay un campo, las esquinas del campo las deja para los pobres, pero no te dice de qué tamaño tienes que dejar la esquina. La puedes dejar de 5 pies, o la puedes dejar de 50, o la puedes dejar de 100. Tú decides. No tiene tasa fija. ¿Ok? Hay cosas que no tienen tasa fija en la Torah, como son la esquina de un campo que se deja para los pobres. Las obras de beneficencia tampoco tienen tasa fija. La honra al padre y a la madre. Pero termina la Mishnah diciendo, sin embargo, el estudio de la Torah supera a todas ellas. El estudio de la Torah supera a todas ellas. ¿Por qué? ¿Por qué el estudio de la Torah supera a todas ellas? Porque si nosotros no conocemos Torah, no podemos guardar inteligente, racional y lógicamente los mandamientos. Tan simple como eso. Es críticamente importante estudiar Torah y conocer Torah. Porque si tú no conoces la Torah, si tú no conoces los mandamientos, ¿cómo lo vas a guardar? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? Esto es sumamente importante para tu formación teológica en el judaísmo de Moshe Rabbeinu. ¿Cuándo llega el momento en el que cada judío debe definir el contenido de su judaísmo? ¿Cuándo llega el momento en que cada uno tiene que definir en qué tipo de judaísmo va a expresar su relación con Dios, con el prójimo, con la creación, consigo mismo, etcétera? La referencia es generalmente hecha en relación a la observancia religiosa. Y es por eso que tenemos un grupo de judíos, una minoría, alrededor del 10% de la población judía, que se define a sí misma ideológicamente, se define a sí misma como ortodoxa. ¿Ok? 10% de la población judía ha elegido el judaísmo ortodoxo como su manera de expresar su fe religiosa. Tenemos otros que no se definen como ortodoxos, se definen como observantes, y otros que se consideran simplemente tradicionalistas. Sin embargo, la mayoría de nuestro pueblo judío
La mayoría de nuestro pueblo judío no son ni ortodoxos, ni observantes, ni tradicionalistas. Son seculares. ¿Ok? Seglares, seculares. ¿Ok? La mayoría, ¿estás escuchando? La mayoría de nuestro pueblo judío es secular. En otras palabras, ni chicha ni limonada. Y para decirlo en un lenguaje un poco más elegante, ovejas perdidas de la casa de Israel. A 1000 años luz de la Torah. Y en esta inmensa mayoría del pueblo judío, el estudio de la Torah es un asunto del pasado. No les interesa para nada el estudio de la Torah. De hecho, la propia Torah es literatura desconocida para ellos. Totalmente desconocida. Mira que una vez en un pueblo había una escuela hebrea dirigida por líderes seculares. Y entonces se comenzó a correr el rumor de que era demasiado secular y existía el peligro de que familias judías sacaran a sus hijos de ahí, de la escuela. Así que al director de la escuela se le ocurrió la magnífica idea de traer de Jerusalén a un rabino ortodoxo para la graduación. Si traemos un rabino ortodoxo, le pagamos todos los gastos, le damos una buena sedacá. Viene, está aquí, el rumor se cae por su propio poder. Y así lo hicieron. Entonces, llegó el rabino, la maestra le enseña la clase y le dice: mire, rabino, esta es la clase que se va a graduar, yo me voy, usted hable con ellos lo que usted quiera. Entonces, el rabino se sienta y comienza a ver a los muchachos. Dice: ¿cómo tú te llamas? Levi. ¿Y tú cómo te llamas? Rubén. ¿Y tú cómo te llamas? Isaac. Se queda mirando así y dice: ¿y tú, pelirrojo, que estás allá, cómo te llamas? Dice: me llamo David. Pues para ti tengo una pregunta. ¿Quién rompió las tablas? El muchacho se queda mirando al rabino y dice: le juro que yo no fui. A ver. Te pregunto otra vez. ¿Quién rompió las tablas de la ley? Dice David temblando: le juro que yo no fui. El rabino no puede creer. Dice: maestra, venga acá, por favor, venga acá. ¿A dónde usted me ha traído? Le estoy haciendo una pregunta simple y sencilla a David. Le he dicho: ¿quién rompió las tablas? Y me jura que no sabe. Dice, la maestra se le acerca a Luis y dice: rabino, ese es el hijo de la gente más rica de aquí de la ciudad. Es un muchacho sumamente honrado. Si él le dijo que no sabe, seguro que no sabe. Dice, ¿a dónde me han traído? No puede ser. ¿Dónde está el director, el principal de esta escuela? ¿Dónde está? Le traen al director y dice: ¿qué le pasa, rabino? Que no saben decirme quién rompió las tablas y ustedes me han traído a mí aquí para eso. Dice: rabino, no se preocupe. ¿Cuánto cuesta que ahora mismo le doy el cheque? Ahora mismo le doy el cheque. Bueno, es un chiste, ¿no? Es un chiste, por supuesto, es un chiste, pero hay Shabbat, hay que alegrarse de algo, ¿no? Pero este chiste revela una verdad que se vuelve una ironía. Mire usted, se vuelve una ironía. Una ironía porque el mismo pueblo judío que ha dado la Torah al mundo es el pueblo que menos estudia Torah en el mundo. Y nuestro vínculo con la Torah
va disminuyendo directamente proporcional al aumento del secularismo judío en el mundo. Una universidad hizo una encuesta entre el pueblo judío y descubrió que el estudio de la Torah es de poco o nada de interés entre la mayoría de nuestra población judía, aquí en los Estados Unidos. De poco o nada de interés, tanto jóvenes como adultos. Y descubrieron que la razón por la cual es así es por el sentido religioso que se le asigna al estudio de la Torah. En otras palabras, el judío secular piensa que si estudia Torah se va a volver religioso. Y entonces no quiere estudiar Torah, para no hacerse religioso. Sin embargo, lo que más me impacta personalmente a mí no son los tradicionalistas, ni los seculares. Son los que se identifican a sí mismos como ortodoxos. En otras palabras, el judío que se autoetiqueta a sí mismo como ortodoxo, aunque consideran, presta mucha atención a esto, aunque consideran la Torah como asunto primario en cuanto a inspiración, y aunque consideran la Torah asunto primario y fundamental en cuanto a santidad, no la consideran primaria en cuanto a autoridad. No la consideran primaria en cuanto a autoridad. La Torah, que tiene autoridad para ellos, y el judaísmo, que tiene autoridad para ellos, es la ley oral. Y específicamente el Talmud. De modo que cuando un judío ortodoxo te dice hoy día, vamos a estudiar Torah, no se refiere a Moshe, se refiere al Talmud. De modo que no es Moshe quien tiene la autoridad, es el Talmud quien tiene la autoridad. Y la palabra final no está en la Torah escrita. La palabra final está en la Torah hablada, está en la Torah oral. Si a última hora el judaísmo debe extraer sus fundamentos del Tanaj, es decir, de la Torah escrita, entonces su estudio no puede ser reducido simplemente a una obligación religiosa. Tiene que abarcar todo el espectro de la esencia del ser judío. Abarcarlo. Y por tanto, ambas cosas, la experiencia espiritual no puede ser separada de la experiencia del estudio académico de la Torah. Si la Torah es relevante también para nosotros en el siglo XXI, entonces el estudio de la Torah tiene que ser críticamente importante para nuestro éxito racional y experimental. Ambos lados, ambas aristas, sin exclusión de ninguno. Y es por eso que el estudio de la Torah deberá ser siempre una condición sine qua non. Sine qua non. Sine qua non significa sin eso no hay nada. Sin eso no hay nada. Pero la experiencia religiosa, la experiencia espiritual que sigue y que debe seguir al estudio de la Torah, deberá ser siempre y deberá estar siempre presente en ese proceso. De hecho, el judaísmo enseña que la Torah preexistió a la creación del universo. Preexistió a la creación del universo. En otras palabras,
Antes de crear el universo, Dios creó, por así decir, el plano por el cual se guiaría para construir el universo. Y esa idea surge a partir de Proverbios capítulo 8. Como ahí viene el cambio, lo vamos a aprovechar. Siempre en New York, ¿sabes? Muy importante. Vamos a que no se pierda nada. Total, ¿qué es lo que está diciendo, Ben? ¿Ah? Me sorprendí fuera de base. Me sorprendí entre primera y segunda. ¿Ah? Gloria, voy contigo. ¿Dónde estás? Allá. ¿De dónde surge esta idea? ¿De dónde surge esta idea? Surge de un texto misterioso que escribió Salomón, Proverbios capítulo 8, donde se afirma que la sabiduría estuvo presente en la creación, ordenándolo todo. Que la sabiduría estuvo presente en la creación, ordenándolo todo. Y edificando sobre esa idea, el gran rabino Bar Yochai, el autor intelectual del Zohar, decía en su enseñanza, y cito: cuando Dios creó el universo, miró la Torá y lo creó según lo que allí está escrito. Por tanto, el mundo fue creado a través de la Torá. El mundo fue creado a través de la Torá. De esta tradición es que surge la idea de que cuando Dios creó el mundo, iba creando, miraba la Torá, se guiaba por la Torá, como un arquitecto hace un plano y entonces el constructor se guía por ese plano para construir el edificio. Va consultando. Así hizo Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que estoy diciéndote con esto? Estoy diciéndote con esto que cuando estudiamos la Torá y sobre ese estudio trabajamos en perfeccionarnos, estamos haciendo exactamente lo que hizo Dios cuando consultó la Torá y fue construyendo el mundo. En otras palabras, nos convertimos en socios con Dios en la creación. Y por tanto, en la misma medida que estudiamos Torah, nos vamos acercando más y más a la mente de Dios, al corazón de Dios. Y eso facilita nuestra intimidad con Hashem. ¿Qué pasó con Moshe Rabenu cuando estudió Torah con Dios mismo? Que su rostro se volvió como de luz. Moshe Rabenu irradiaba luz. Y esa luz traía santidad a Israel a pesar del becerro de oro. A pesar del becerro de oro. ¿Sabes cuál es la conclusión lógica que esto nos lleva? Que cuando nosotros estudiamos Torah, atraemos también la luz de Dios al mundo. Cada vez que estudiamos Torah, atraemos la santidad de Dios al mundo. Porque el estudio de la Torah nos ayuda a encontrar el camino para que podamos hacer decisiones éticas acertadas, decisiones morales acertadas. Y acertadas quiere decir en línea con la santidad de Dios. Está escrito en Shemot capítulo 20, verso 21, uno de los textos más formidables que nosotros tenemos en nuestra Sagrada Torah. Shemot capítulo 20, 21. Donde quiera, dice Hashem, donde quiera que yo permita mencionar mi nombre, donde quiera que yo permita
mencionar mi nombre, iré a ti y te bendeciré. Donde quiera que yo permita mencionar mi nombre, iré a ti y te bendeciré. De modo que cuando estudiamos Torah, tú atraes la presencia divina hacia ti. Cuando estudiamos Torah, tú atraes la presencia divina a tu casa. Cuando estudiamos Torah, tú atraes la presencia divina a tu ciudad, a tu país. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas que cuando te sientas a estudiar Torah, atraes la Shejinah a tu vida? Observa, donde quiera que yo permita mencionar mi nombre, iré a ti y te bendeciré. Quiere decir que el estudio de la Torah trae santidad, trae bendición, tanto en el mundo físico que vemos, como en el mundo no físico que no vemos. Y es por eso que en la sinagoga, antes de el olé, leer la Torah, pronuncia una bendición. Y luego de leer la Torah, se pronuncia otra bendición. Cuando hablamos del estudio de la Torah, no estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando de cualquier cosa. Si Dios creó el mundo, los diferentes mundos y los diferentes universos, siguiendo el orden de la Torah, lógicamente tiene que haber una relación entre la Torah y el mundo. En otras palabras, toda la creación sigue el orden de la Torah. Y toda la creación se encuentra de alguna manera dentro de la Torah. Y sobre esta base podemos decir que todos los secretos del universo están escondidos en la Torah. Los propósitos secretos de Hashem están escondidos en la Torah. Nuestras propias vidas están escondidas en la Torah. En otras palabras, si sabemos buscar bien y si tenemos las herramientas apropiadas para buscar bien, todo se encuentra en la Torah. Todo se encuentra en la Torah. De hecho, una vieja tradición afirma que el Ribi dijo: escudriñen la Torah, porque ellas son las que hablan de mí. Escudriñen, busquen, investiguen, métanse adentro de la Torah, en sus detalles, métanse. Escudriñen la Torah. Ellas dan testimonio de mí. Y en esa misma tradición, dice el Ribi, si ustedes le creyeran a Moshe, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Y otra tradición afirma que hablando a dos de sus discípulos, el Ribi, comenzando por Moshe y siguiendo por los profetas y los salmos, les mostró por la Torah todo lo que de él decían. Entonces, mientras más Torah estudiemos, mejor vamos a comprender a Dios. Mejor vamos a comprender el universo. Mejor nos vamos a comprender a nosotros mismos. Mejor podremos llevarnos unos a los otros. Y según la Torah, hay un judaísmo para los judíos y hay un judaísmo para los no judíos. Esto lo recibimos de Moshe Rabbeinu. Dios entregó 1000 años. Preste mucha atención. Dios entregó 1000 años antes de Sinaí, 1000 años antes de Sinaí, 7 mandamientos para las naciones, que con todas las derivaciones que vinieron después alcanzan la suma de 1000 mandamientos. 1000 mandamientos. Bueno, creo que alguien los contó uno por uno y llegó a 1050 mandamientos. Y 1000 años después de Sinaí, por mano de Moshe Rabbeinu, Hashem entregó a nuestro pueblo 10 mandamientos con sus derivaciones
que llegan a 613 mandamientos. Son muchos más. Son muchísimos más de 613, pero para calificar, para ser considerado parte del 613, una serie de principios tienen que estar presentes, y cuando todo eso se junta, 613 mandamientos. O sea, piensen en esto. 7 mandamientos con 1000 derivaciones para los no judíos y 10 mandamientos con 613 derivaciones para el pueblo judío en sus generaciones. Entonces, cuando ambos pueblos se juntan, el Yehudí con el temeroso de Dios, y ambos estudian Torah como designada para cada uno, estamos atrayendo luz al mundo. Estamos atrayendo santidad al mundo. Y eventualmente, con un empujoncito que nos va a dar Mashiach al final, sanaremos al mundo. Sanaremos al mundo. Así que la primera cosa que caracteriza al judaísmo de Moshe Rabbeinu es el estudio de la Torah. Y es por eso que procuro abrir centros de estudio de Torah y yeshivot, institutos bíblicos para lectura de Torah, donde quiera que sea posible. Donde quiera que sea posible. Y es por eso que esta próxima semana, con la bendición del Eterno, vamos a abrir nuestra yeshiva Or Hayim aquí en New York. La próxima semana. Y es por eso que también la próxima semana, un poquito más arriba de la próxima semana, específicamente el 12 de marzo, se reinicia el estudio de Torah en Charlotte, Norte Carolina. Y allá vamos a estar desde allá. Y es por eso que estamos invitando a todos ustedes a formar parte de esta Yeshiva Or Hayim, donde cada uno de ustedes podrá ir estudiando a su propio ritmo la grandeza de nuestra Sagrada Torah, la teología hebrea y particularmente también la teología netzarita. Hillel de Babilonia, una generación antes de Yeshua, Hillel de Babilonia decía: nunca digas, cuando tenga tiempo estudiaré Torah. Tal vez nunca lo tengas. Estaba viajando con un amigo mío, que se llama Eduardo, en este viaje a Nicaragua. Y lo oí decir una frase que me gustó muchísimo Eduardo. Si estás viendo la clase, es tuyo ese honor. Estaba hablando con alguien y le dijo estas palabras: el que hace, hace. El que hace, hace. El que no hace, se la pasa explicando. ¿Ya? Por eso me gusta tanto la hermana Mina. ¿Dónde está Mina? Ahí está. Mina hace. Usted le confía una cosa a esta mujer y no mire que rabino, que usted sabe que pasó, que llovió, que la nieve, que el carro llegó tarde, que el avión no salió, que el pajarito tenía fiebre. Hace. El que vive explicando, no hace nada. No hace nada. Dice Hillel de Babilonia: nunca digas, cuando tenga tiempo voy a estudiar Torah. Tal vez nunca lo tengas. La Torah, como los viajes a Israel, no la estudia quien puede, la estudia quien quiere. Y eso no tiene tasa fija, depende de ti. Se requiere esfuerzo, se requiere disciplina para estudiar Torah. Y la gente hoy día tiene la tendencia a que todo tiene que ser rápido. ¿Ah? Todo rápido, todo fácil, todo barato. Fácil, rápido. Y mire, lamentablemente, para estudiar Torah no se puede ir rápido. Le voy a explicar algo de la fisionomía humana y de la anatomía humana relacionado con la realidad neurológica del hombre. ¿Por qué usted cree que usted pone a estudiar a un niño piano
y en 6 meses no es pianista. En 1 año no es pianista. Necesita 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años. ¿Saben por qué? Los músculos del cuerpo humano requieren practicar mínimo 1000 veces un movimiento para que esté en línea con la velocidad de las neuronas del cerebro. ¿Usted va a aprender a tocar piano? ¿Ok? A mover. El cerebro da la orden. ¿Qué tiempo tarda el músculo en responder exactamente donde el cerebro quiere que tú pongas el dedo? 1000 veces tiene que practicar la lección para que ese dedo vaya, ese músculo obedezca al cerebro. 1000 veces. Y hacer. Métete a estudiar artes marciales para que veas. ¿Cuántas veces tienes que practicar y practicar? El cerebro sabe cómo hacerlo, pero el músculo no responde como tiene que responder. Entonces tienes que darle hasta que tocas. Oh, sole mío. Por ahí para allá. No es fácil. Hay que practicar. Se requiere esfuerzo, se requiere disciplina para estudiar Torah. No puedes andar corriendo. Todo fácil, todo barato. Pero si en verdad estás comprometido con el estudio de la Torah, entonces ahora tú tienes la oportunidad de hacerlo. El judaísmo de Moshe nos dejó un legado, el estudio de la Torah, la pasión por el estudio de la Torah. Y si queremos ser sus hijos, entonces no hay atajos. Tenemos que hacer del estudio de la Torah no un apéndice, sino una prioridad en nuestra agenda diaria. Ahora, yo no le estoy pidiendo que haga como yo. Yo todos los días estudio 5 o 6 horas Torah. Every single day of my life. Pero este es mi trabajo. No te estoy pidiendo 5 o 6 horas diarias de estudio de Torah. No te pido eso. Pero sí, media hora todos los días. Media hora todos los días. 5 días a la semana. Va a ser una gran diferencia en tu vida. Así que la próxima semana abrimos la yeshiva acá en New York. Y después en Charla, y después en México, y después en Nicaragua, y después en todo Iberoamérica vía online, a tu propio paso. ¿Qué más quieres? ¿Cómo te lo ponemos? Hay un refrán acá en Estados Unidos que dice: you can bring the horse to the water, or you can make the horse drink the water. Okay? So, tú puedes traer ¿cómo es? Tú puedes traer el caballo, lo puedes traer al agua, pero no puedes obligarlo a que se beba el agua. Tienes que hacerlo tú. Okay? Eso es lo primero, el estudio de la Torah. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? All right. Esa es la primera cosa del legado de Moshe Rabbeinu, el estudio de la Torah. La segunda ala del judaísmo de Moshe Rabbeinu es la vivencia sobrenatural de Dios. La vivencia sobrenatural con Dios. Esa es la segunda cosa que caracteriza al judaísmo de Moshe Rabbeinu. La vivencia sobrenatural con Dios que resulta del estudio de la Torah. En otras palabras, el estudio de la Torah es la llave. Es la llave para entrar en el mundo de las posibilidades de Dios. En el mundo de lo sobrenatural de Dios. En el mundo de los secretos de Dios. Está claro que si Dios Altísimo hizo al mundo guiándose por la Torah, entonces tiene que haber una relación entre el estudio de la Torah y la creación. Les voy a dar un ejemplo de nuestro tiempo, de la vida real, de cómo esto funciona. Creo que nadie como el gran rabino Abraham Yeshaya Karelitz, conocido popularmente como Hashon
Ish. Nos va a ayudar a comprenderlo. El rabino Yeshaya nació en Bielorrusia en 1878 y murió un año después que yo nací. No le voy a decir el año que nací. Él murió un año después que yo nací. Cuando yo tenía un año, él murió. Y yo tengo 40 nada más, así que... Pero este rabino, como es usual entre los rabinos, consagró toda su vida al estudio de la Torah. Pero en un punto determinado de su existencia, se dio cuenta de que no había contradicción entre la Torah y la ciencia. Y por eso estudió astronomía, estudió matemáticas y otras ciencias. Las estudió también. En la opinión del Chazon Ish, tanto el judío como el temeroso de Dios debe dedicarse al estudio de la ley que le corresponda. Y particularmente cada yudí debe dedicarse al estudio de la ley judía, pero no como un fin en sí mismo, sino como un fin superior, alcanzar, decía él, el máximo grado de perfección de la experiencia religiosa, de su vida espiritual. Dicho de otra manera, estudio de Torah y la vida sobrenatural que ofrece la Torah. ¿Cómo mantener ese equilibrio sin irnos a los extremos, donde la mayoría de nosotros siempre tiende a irse? ¿Cómo mantener el equilibrio? ¿Cómo mantenernos, por un lado, serios estudiantes de Torah y por el otro lado, instrumentos de revelación de lo milagroso de Dios en el mundo? ¿Cómo? Aprendemos de esto del gran Chazon Ish. Sucedió una vez que una madre judía llevó a su hijo al Chazon Ish. La madre estaba destrozada. A su hijo le habían diagnosticado un tumor cerebral maligno. Habían decidido operarlo, pero los médicos le dijeron que la operación no lo podían garantizar porque era prácticamente imposible llegar donde estaba el tumor. El Chazon Ish bendijo al muchacho y mientras lo bendecía quedó como un éxtasis. Y se puso a escribir algo. Se puso a dibujar algo. Cuando terminó de pintar algo en el papel que tenía, le dijo a la madre: todo va a salir bien. Ten fe, ten confianza, todo va a salir bien. Entrégale esto al neurocirujano. ¿Qué cosa era aquel diagrama? Un croquis detallado de cómo ingresar quirúrgicamente en el cerebro hasta donde estaba el tumor sin dañar el cerebro. En otras palabras, una técnica quirúrgica. Y esto es temerario, muy temerario, porque a los profesionales de la medicina no nos gustan que nos digan lo que tenemos que hacer. Nuestro ego nos traiciona. Y menos tratándose de alguien que no es médico. La madre sospechaba eso, pero era su hijo el que estaba en peligro. Así que hizo lo que el Chazon Ish le recomendó. ¿Y dónde estaba el neurocirujano? Y le entregó el diagrama. Cuando el neurocirujano lo miró y lo estudió y lo volvió a estudiar, para sorpresa de todos, dijo: esta es la única posibilidad de que esta operación salga exitosa. El niño fue operado y se recuperó. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ese es un ejemplo de la vida diaria donde la Torah y la ciencia se juntan para hacer cosas milagrosas.
Segunda de Reyes, capítulo 20, documenta algo que posiblemente es de donde viene esta práctica, de donde viene este judaísmo. Recuerden que este judaísmo del cual estamos hablando viene de ¿dónde? De Moshe Rabenu. Y Moshe Rabenu se lo reveló ¿a quién? A Yahshua. ¿Y Yahshua a quién? A los ancianos. ¿Y los ancianos a quién? A los profetas. Vamos a ver uno de esos miembros de esa línea, de esa escuela del profeta. Segunda de Reyes 20 nos presenta al rey Ezequías con una seria herida en la piel, una herida mortal, posiblemente un cáncer en una etapa ya avanzada. Y esto es lo que nos dice la Escritura. Presta atención, ve lo que dice la Escritura. Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así dice Hashem, pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te vas a recuperar. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que Hashem te diga, pon tu casa en orden, vas a morirte, no te vas a recuperar? Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó a Hashem, recuerda Hashem que yo me he conducido delante de ti con lealtad, con un corazón íntegro y que he hecho lo que te agrada. Y dice, Ezequías lloró amargamente. No había salido Isaías del patio central cuando le llegó la palabra de Hashem, regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice Hashem, el loa de su antepasado David, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo de Hashem. Voy a darte 15 años más de vida. ¿Ah? Te voy a dar 15 años más de vida. Y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por amor a David mi siervo. Esto es fantástico. Esto es fantástico. Esto es milagroso. Esto es sobrenatural. Que estés a punto de morir, que te ordenen preparar tus cosas porque ya te vas. Y ahora te llega una palabra diciendo 15 años más. Para que me sirvas. 15 años más para que me sirvas. ¿Cómo se operó este milagro? ¿Cómo se operó este milagro? Mira lo que dice la Torah. Entonces, Isaías dijo, preparen una pasta de higos. Así lo hicieron. Se la aplicaron al rey en la llaga y se recuperó. Listo. El milagro tuvo lugar a través de un profeta que se dedicaba al estudio de la Torah y al mismo tiempo a su sensibilidad en el mundo sobrenatural, y en este caso con herramientas del mundo natural. Pasta de higos. Imagínate, pasta de higos. ¿Hay algo de malo en utilizar medios naturales para facilitar la ocurrencia de un milagro? ¿Hay algo de malo en eso? Absolutamente no hay nada de malo. ¿Sabe dónde está el peligro? El peligro está en confundir los medios con la fuente. Hashem es la fuente de toda sanidad. Hashem es la fuente de toda sanidad. Dios Altísimo es la fuente de todo milagro auténtico. El Dios de Moshe Rabenu, el Dios de Yahshua, el Dios de los ancianos, el Dios de los profetas, el Dios de Yeshua, el Dios de los sadiquín, es la fuente de donde proviene toda bendición. Pero Dios usa medios para sanarte. Dios usa medios para sanar, instrumentos en sus manos para sanar. Puede usar al médico, puede usar la medicina, puede usar el agua, puede usar el sol,
Puede usar, el sol es una maravilla. Todos los hombres de 40 años para arriba que tengan problemas de testosterona baja, véanme después de la clase para decirle cómo, sin inyecciones y sin parchito. Con el sol te puede aumentar la testosterona a niveles que cuando tenías 25 años. No te lo digo todo. ¿Ok? Porque todos sabemos, todos los hombres saben, deben saber que la testosterona es lo que te hace hombre. Que funcione como hombre. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Entonces, olvídate de que te estén pinchando por aquí, parchito por acá. El sol. Pero tiene que ser a cierta hora y en cierto lugar. Me lo consulta después para decírtelo en privado. ¿Cómo es que eso funciona? Dios puede usar eso, el sol, ¿okay? Las frutas naturales. Dios usa el descanso, Dios usa el sueño, la alimentación adecuada. O como en el caso del profeta Isaías, una pasta hecha de higo. Una pasta de higo. ¿Sabes cuál es el peligro? El peligro es pensar que el médico es la fuente de la sanidad. El peligro es que tú veas la medicina como la fuente de la sanidad. Porque al momento que desplazamos a Hashem de esto, caemos en la idolatría. Y ya Hashem se retira de ahí. Hay un caso en la Torah sobre esto. Segunda de Crónicas, capítulo 16. El rey Asa. Les voy a leer. Segunda de Crónicas 16 documenta lo siguiente del rey Asa. Dice: en el año 9 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Y aunque su enfermedad era grave, no buscó a Hashem, sino que recurrió a los médicos. ¿Está bien? Dice, no buscó a Hashem, sino a los médicos. ¿Era un problema consultar con los médicos? No, para nada, por supuesto que no. El problema fue que confió en los médicos y no en Hashem. Puso a los médicos como la fuente de donde vendría su sanidad. Y ahí, como dicen los colombianos, se embolató. Se embolató. Se complicó con la idolatría, pero nada que ver con la asistencia médica, nada que ver con las medicinas. Porque al final del día, toda sanidad es posible por la gracia del Eterno. Amén. Toda sanidad es posible si opera la gracia del Eterno. Incluso, mira si esto es así, que incluso un remedio que le hace bien a uno puede que no funcione como otro. Un remedio que le va muy bien a uno no le va bien con el otro. Lo veo en mi práctica de medicina alternativa todo el tiempo. Lo veo todo el tiempo. Un producto que va de maravilla con un paciente y no le funciona al otro. No le funciona. Por eso es que tú no puedes estar recomendando lo que el médico te mandó a ti a otra persona. No puedes. No, eso no es científico. No puedes hacer eso. No funciona. Para que algo funcione desde el punto de vista espiritual, ¿ok? Miren esto, porque ya les expliqué que la Torah es el plano por el cual fue hecho el mundo. Por lo tanto, tiene que haber una relación entre el mundo y la Torah, ¿ok? Para que algo funcione para ti, tiene que darse en el tiempo prescrito por la sabiduría divina, en el lugar prescrito por la sabiduría divina y por el medio previsto según tus diseños genéticos y tus diseños cuánticos con los cuales cada uno de nosotros viene al mundo. ¿Ok? Si uno no está dentro de todas esas coordenadas, como dicen los colombianos también, ¡ay, qué pecado! ¡Ay, qué pecado! Las cosas se complican. Y es por eso que el recurso del Pidyon Nefesh es tan importante. Es tan importante porque el Pidyon Nefesh permite
que en el caso de estar fuera del tiempo, fuera del lugar y fuera del medio previsto, la sabiduría divina puede intervenir para superar esos códigos, para corregir esos canales, y cualquiera que sea tu situación y cualquiera que sea el que te trate, las cosas funcionen para ti. ¿A cuánto les ha funcionado pidiendo nefesh aquí? ¿Ah? Miren las manos. Y me imagino que ustedes allá online también. Funciona. Y es por eso que se vuelve críticamente importante reconocer que Hashem, Adonai Rafa, es la fuente segura y final de donde viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Y mientras tu emuná, mientras tu fe obediente se mantenga en ese foco, se mantenga ahí ubicada correctamente, no en el medio, sino en la fuente que es Hashem, estarás en la posición correcta para recibir ese milagro que requieres en tu vida. Entonces, cuando estudiamos la Torá, descubrimos dos cosas importantes sobre la salud. Dos cosas importantes sobre la salud. Te digo esto porque hoy voy a liberar sobre ti estas cosas. Y sobre ustedes que están hablando. Para que las recibas y las disfrutes. Dos cosas importantes sobre la salud. Primero, según la Torá, la salud debe ser preventiva más que terapéutica. En otras palabras, para Hashem es más importante que no te sanes, que no te enfermes, a que tengan que sanarte. Es preventiva más que terapéutica. Te puedes, y a todos los colegas míos que me están viendo acá, revise bien la Torá y verá que todas las instrucciones y todos los mandamientos que tienen que ver con nuestra salud son preventivos. Preventivos. Si tú haces esto, ninguna de las enfermedades que fueron conocidas en Egipto te van a tocar. Tan simple como eso. Y la segunda cosa que revela la Torá es que Hashem siempre usa un medio para sanarte y para hacerte un milagro. Hashem siempre usa un medio. Recuerda eso. Dios siempre usa un medio. Sea físico, como la pasta de higos, como el barro hecho por el Ribi, ¿verdad? Posiblemente alguno de ustedes está pensando. El barro hecho por el Ribi con polvo y saliva, que untó en los ciegos y después dice, ve a lavarte al estanque. ¿Ok? Puede ser su palabra. Puede ser su palabra. Ese es otro medio. Una palabra que lleva energía divina. Energía divina que sana y hace milagro. Dice el profeta Isaías, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual ella es enviada. No volverá a mí vacía, cumplirá el propósito por el cual es enviada. De hecho, muchos de los milagros del Ribi fueron hechos por declaraciones verbales. Ese era el medio. Declaraciones verbales. Daba una palabra y el milagro ocurría. Y nos dice el maestro, si ustedes tienen fe, si ustedes tienen emuná, o sea, aunque sea tan pequeñita como un grano de mostaza, le van a decir a este monte, quítate y échate al mar, y les obedecerá. Observa, y le van a decir, le dicen, díganme, háganle. ¿Por qué? Porque la palabra en este caso es el instrumento, es el medio que Dios usa para enviar esa energía divina que hace los milagros y que honra tu fe. Dios entonces siempre usa algo o alguien para comunicarse contigo, para llevarte a una zona de milagros, para llevarte a una dimensión de posibilidades, de nuevos comienzos.
Y puede ser algo tan simple como un cambio de tu alimentación, un cambio de tu sistema nutricional. Puede ser una palabra de sabiduría dada por tu abogado. Puede ser una palabra de ciencia dada por tu médico o por tu líder espiritual. Puede ser la fe, puede ser un remedio, puede ser un medicamento, puede ser un contacto que Dios pone en tu camino que te va a llevar a otro contacto con el cual vas a hacer tremendos negocios en tu vida. Puede ser incluso quitar a una persona de tu lado que no está permitiendo que fluyas en aquello que es tu destino profético. Y tú sigues aferrado a esa relación, aferrado a esa dependencia de esa relación que a todas luces no es bueno para ti. Y en un punto determinado sucede que algo Hashem permite para separarte de esa relación que se ha vuelto tóxica y dependiente, para separarte de esa amistad que te está estorbando tu fluir en el mundo sobrenatural que Dios tiene para ti. O puede ser una nueva estrategia para sacar tu negocio adelante. A unos profesionales de la pesca que se habían pasado la noche entera pescando y no habían logrado nada, y Yeshua les dijo: boguen mar adentro, echen las redes al otro lado, y ya verán qué pasa. Boguen mar adentro otra vez, tiren las redes para el otro lado. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba revelando un cambio de estrategia en su negocio. Un cambio de estrategia. Y la lección es evidente. Si algo no está funcionando, no sigas haciendo lo mismo esperando resultados distintos. No sigas haciendo eso. Haz algo diferente. Echa la red para el otro lado. Y dice nuestra tradición, de donde viene esta narrativa, que así lo hicieron y tuvieron una magnífica pesca. Y nos da incluso el número de los peces que pescaron: 153. Ese número no es por gusto. Ese número no es por gusto. Ese número está asociado con algo de la Torah, porque saben que por las leyes de la gematría hay una relación entre los valores numéricos y los valores de las letras hebreas. Hay un nombre en la Torah cuyo valor gemátrico es 153 también. ¿Sabe quién es ese nombre? Bezalel. ¿Y sabe quién fue Bezalel? El arquitecto que ayudó a Moshe Rabenu diseñar el tabernáculo de reunión. ¿Y sabe lo que significa Bezalel? Bezalel significa a la sombra de Hashem, a la sombra de Él, a la sombra de Dios. En otras palabras, cuando haces algo teniendo a Dios como tu sombra, cuando haces algo teniendo a Dios como tu fuente, aumentas las posibilidades de que las cosas te salgan bien en lo que dependa de ti. Y en todos estos casos no hay divorcio entre el estudio y preeminencia del estudio de la Torah y la vida en las dimensiones de lo sobrenatural, del Espíritu de Dios. De modo que no podemos separar el estudio de la Torah de lo milagroso. No podemos separar el estudio de la Torah de lo profético. No podemos separar el estudio de la Torah de lo sobrenatural. Pero de tal forma que no anule nuestra participación ni nuestra lógica. Porque somos socios con Dios, no enemigos de Dios. Somos sus socios en la creación. Y como socios de Dios en la creación, tenemos responsabilidad de estudiar Torah, meternos en el mundo secreto de Dios, escondido en la Torah, y al mismo tiempo abrirnos a las posibilidades ilimitadas de Dios, confiando en Él, esperando en Él,
quien tendrá siempre en todas las cosas la última palabra. Y este vivir en el mundo de Dios incluye todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Incluso nuestra tefilá, nuestro mundo de la plegaria. La tefilá es una de las herramientas más poderosas para entrar en el mundo sobrenatural, en el mundo de lo milagroso, y obtener aquí abajo respuestas elevados arriba. Miremos el caso de nuestra parashá. Justamente aquí dice cómo el hombre más estudioso y sabio de la Torá, Moshe Rabbeinu, el hombre por cuyo medio Dios Altísimo nos dio la Torá, se mueve en el mundo sobrenatural por medio de la plegaria. ¿Y cómo es capaz de obtener con la plegaria resultados extraordinarios sin abandonar el estudio de la Torá? Ya les dije al principio que una de las cosas que marca esta parashá es el tema del becerro de oro. El episodio del becerro de oro y todas las consecuencias que eso tiene para el pueblo de Israel. Que Hashem quería eliminarlo completamente. Y vemos cómo Moshe Rabbeinu se mete en la tefilá, se mete en la plegaria, se mete en la tefilá, se mete en la plegaria. Hashem le dice, mira, voy a enviar mi ángel, yo no voy a ir contigo. No va a ser cosa que tenga que destruir a este pueblo. Voy a enviar mi ángel. Ok, lo voy a probar, pero ya no voy a ir. Voy a enviar mi ángel. Moshe sigue batallando, sigue batallando, sigue batallando, sigue batallando, sigue batallando. Y al final del día, Moshe logra sacarle todo lo que quería Dios. Todo. Se lo sacó completo a Dios. Todo, completamente. Logró resultados impresionantes con la tefilá. ¿Okay? Le voy a decir así por arribita todo lo que Moshe Rabbeinu logró con su tefilá. La habilidad de saber hablar esta plegaria. Logró que el pueblo fuera perdonado. Logró que el Eterno apartara su enojo del pueblo. Logró que la presencia divina lo acompañara en el camino, no solo el ángel, la presencia divina. Logró que se le concediera a Israel los 13 atributos de misericordia. Logró que la gracia, y aquí está algo muy importante, logró que la gracia y la misericordia que él había recibido de Dios Altísimo pudiera imputarse al pueblo de Israel para ser perdonado. Porque Moshe Rabbeinu, en un punto de su plegaria, le dice, si yo he hallado gracia delante de ti, este pueblo tuyo, que no sea destruido. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Haré como tú has dicho, Moshe Rabbeinu. Haré. He hallado gracia en ti, te conozco por nombre, y por ti voy a pasarlo también al pueblo. No voy a destruir a Israel. Vea cómo la plegaria permite a Moshe Rabbeinu lograr resultados a favor del pueblo que amaba. ¿No es esto un milagro? Ciertamente que lo es. Por lo tanto, el judaísmo de Moshe es un judaísmo donde el estudio de la Torá y de los profetas y de los sabios es críticamente fundamental para mantenerse vigente, para mantenerse relevante y dinámico en cada generación. Pero al mismo tiempo es un judaísmo de vida. Es un judaísmo abierto a los milagros. Es un judaísmo abierto a la intervención soberana de Dios para abrir caminos para ti. Un judaísmo que no da la espalda a lo sobrenatural de nuestra relación con Dios. Un judaísmo donde nuestras necesidades fundamentales siempre pueden ser resueltas por medio de ese socio que tenemos en el mundo, que es Hashem. Y cuando tú tienes un socio en tu vida, como Dios Altísimo, entonces lo sobrenatural deberá ser siempre una constante en tu vida.
Ahora, la pregunta es, ¿cuál es tu responsabilidad en ese proceso? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu participación en ese proceso? ¿Qué son las cosas que tenemos que hacer para conectarnos con ese canal apropiado por donde desciende lo milagroso del Altísimo a tu vida? Este va a ser el tema de nuestra próxima clase. El judaísmo de Moshe Rabbeinu, que no te puedes perder por nada en la vida, y que será aquí el próximo Shabbat. Ahora, mientras ese momento llega, ¿cuál es tu mayor necesidad hoy? Mientras este momento llega, ¿cuál es tu mayor necesidad hoy? ¿Cuál es el mayor desafío que estás enfrentando hoy en tu vida? ¿Cuáles son las decisiones más importantes que hoy debes de tomar, que afectarán e impactarán tu vida y la de otros en los próximos 5, 10, 15, 20 años? ¿Qué área de tu vida puedes identificar ahora que requiere la intervención soberana del Dios Altísimo para traer orden a tu vida, traer paz, salud, estabilidad económica, seguridad emocional, tranquilidad mental, y que ahora mismo requieras, ahora mismo? Recuerda lo que has aprendido en la clase de hoy. Moshe Rabbeinu fue capaz de tomar de la gracia divina derramada sobre él y pasarla a todo el pueblo judío que había pecado en lo relacionado al becerro de oro. Y si eso hizo Moshe Rabbeinu, el primer redentor, por la autoridad y permisión divina operando en él, ¿te imaginas cuánto bien puede pasar ahora en tu vida? Ahora mismo. ¿Cuánto bien Hashem puede pasar ahora mismo a tu vida por los méritos del segundo y final redentor, que es mayor que Moshe Rabbeinu? Dios Altísimo puede transferirte ahora ese recurso que tú necesitas para salir donde ahora te encuentras. Dios Altísimo puede transferirte ahora esa gracia que necesitas para que nuevas puertas sean abiertas para ti. Dios Altísimo puede transferirte ahora una porción de su energía divina para sanar tu enfermedad, para corregir cualquier deficiencia genética que esté operándose o que se haya operado ya en tu cuerpo, para intervenir milagrosamente en tu condición actual y traer refrigerio a tus órganos, a tus tejidos, a tus glándulas, a tus células, y facilitarte una recuperación sobrenatural. Dios Altísimo puede transferirte ahora mismo una nueva oportunidad para hacer nuevos negocios, para que hagas nuevos contratos, para encontrar una nueva persona en tu vida con la cual empezar otra vez a construir un hogar, una familia, un Gan Edén donde por fin puedas vivir en paz y en tranquilidad. Dios Altísimo puede transferirte ahora
la oportunidad de encontrar un nuevo trabajo mucho mejor y mucho más remunerado que el que te han estado quitando. Dios Altísimo puede transferirte ahora la oportunidad de crear algo nuevo, diseñar un nuevo vestido que nadie antes había imaginado, proponer una salida a un problema en tu trabajo, inventar algo que te lleve a la cúspide financiera que ni siquiera tú habías soñado. Y no solo a ti, Dios Altísimo puede transferirte esta gracia y esta bendición a un hijo tuyo que está en problemas, a una hija tuya que se está desviando del camino. Aunque estés a 1000 kilómetros de él, aunque estés a 5000 kilómetros de él, aunque estés a 10,000 millas de él, Dios puede tocarlo, puede, partiendo de ti, traer paz, prosperidad, salud y bienestar a tu descendencia. Dios Altísimo puede transferirte ahora mismo una palabra de sabiduría, una palabra de consejo, una palabra de fortaleza que te va a sacar de esa depresión en la cual has estado cayendo, para levantarte sobre tus pies con nuevas fuerzas, con nuevos bríos, con nuevas ganas de vivir. Dios Altísimo puede transferirte también a ti y a tu casa, como hizo con Moshe Rabbeinu, el primer Redentor, y como sigue haciendo con nosotros por el final y segundo Redentor, mayor que Moshe, mayor que los profetas, mayor que los ángeles. Hashem puede transferirte esa gracia y esas porción divinas que tú requieres para comenzar de nuevo, para levantarte otra vez, para superar cualquier relación tóxica que te ha estado dañando, para elevarte sobre esa tendencia que te ha venido succionando a un tipo de pecado. Dios Altísimo puede transferirte ahora, por los méritos de su amado, una palabra de poder que anule cualquier mal decreto que hayan levantado contra ti, contra tu negocio, contra tu casa, contra tu descendencia. Dios Altísimo puede transferirte ahora, como hizo con Moshe Rabbeinu, y como está disponible para nosotros en ese legado del judaísmo de Moshe, que pasó a Yahshua, que pasó a los ancianos, que pasó a los profetas, que llegó a nuestro santo maestro y al resto de los sadiquín de nuestro noble pueblo judío. Puede transferirte esa palabra de poder que anule cualquier mal diagnóstico que te hayan entregado, y hoy Hashem concederte a ti 15, 20, 30 años más de vida y de vida abundante, porque su voluntad está en la vida. Dios puede hacer eso. No lo limites, porque Él lo puede hacer. Y para ayudarte con eso, voy a pedirte que tomes un minuto de silencio. A private prayer, silent prayer. Tómate un minuto de silencio. Mires hacia adentro de ti. Mira hacia adentro de ti. Y procures identificar qué área de tu vida requiere una intervención sobrenatural de Dios. Un toque de Dios. Un ajuste divino que te conceda la paz, la salud, la prosperidad, la bendición de un nuevo comienzo, o cualquier otra necesidad que requiera ahora la intervención divina en tu vida. No mañana, no el año que viene. Hayom, hoy mismo. Toma un minuto de silencio, mírate hacia adentro. Identifica el problema que requiere ser resuelto. Sea 1 o 2 o 10. Dale prioridades. Y entonces ábrete en fe. Ábrete en fe.
para facilitar al cielo que haga esa transferencia de gracia para ti, para tu casa, para tu negocio, para tus hijos, para los hijos de tus hijos, para tu cónyuge, para tus amigos. No minimices lo que Dios puede hacer. No minimices lo que Dios puede hacer. Ábrete a la fe. Cree. Y si aún tienes dudas flotando en tu mente, dile al Shem, como aquel judío le dijo al Ribi: creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad.